buenos días, hermanos, pastores, consiervos y todos aquellos que están siguiendo las conferencias de esta semana. Mi nombre es Gregorio Martínez Solís. Estoy ministrando en una misión que inicié hace 10 años. Estamos próximos en el siguiente año a organizarnos ya como una iglesia independiente. Estamos aquí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Quiero agradecer, hermanos, a Dios por su gracia y por la oportunidad de poder participar en esta conferencia. Agradecer especialmente también a los organizadores y al consejo de la mesa directiva del compañerismo que me invitaron a compartir este mensaje con ustedes en este día. Gracias también a todos los que están participando, directa o indirectamente, hermanos, en esta conferencia virtual del compañerismo con el tema Iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Que Dios nos use y que podamos ser de bendición. Hermanos, quiero entrar a mi tema en esta mañana y sin duda, hermanos, todos lo sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y tiempos peligrosos. Creo yo que son los tiempos que el apóstol Pablo denomina los postreros días, días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es probable, hermanos, que esta situación que estamos nosotros viviendo no mejore. Es posible que siga empeorando cada vez más. Por esa razón, la importancia de este tema, donde veremos cómo el Espíritu Santo, desde que llegó a nosotros, desde que Dios lo envió, hermanos, se encuentra activo, ayudándonos y capacitándonos para ministrar en su obra. El tema que se me ha encomendado en esta mañana compartir con ustedes es: el Espíritu Santo actúa capacitándonos para ministrar en su obra. Lo repito una vez más: el Espíritu Santo actúa capacitándonos para ministrar en su obra. Dios nos ha dado al Espíritu Santo, queridos hermanos, para capacitarnos. Vemos allá en San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús, hermanos, comparte con sus discípulos que él tenía que partir al Padre, él tenía que ir con el Padre. Los discípulos comienzan a entristecerse. Cuando Jesús ve esto, les hace la promesa y le dice: no se preocupen, voy a rogar al Padre para que Él envíe al Consolador. El Espíritu que ahorita está con ustedes, ahorita mora con ustedes, pero cuando Él venga, no solamente ha de morar con ustedes, sino que estará en ustedes. Qué interesante, hermanos, es darnos cuenta que el Espíritu Santo no está en nosotros, no está entre nosotros, sino está en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. Jesucristo hizo esta promesa. Y vamos más adelante, después de su ascensión, hermanos, en Hechos capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña que esta promesa se cumple. Cuando ellos están ahí, reunidos en aquel lugar, hermanos, donde acostumbraban reunirse en el aposento alto, dice capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, aquí estaban ellos reunidos porque Jesucristo, antes de ascender a los cielos, 10 días antes, Él les dice en el capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Así que Jesucristo, hermano, le dice, antes de ascender a los cielos, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que se van a Jerusalén y se quedan ahí reuniéndose en el aposento alto. 10 días después, Hechos capítulo 2, se cumple esa promesa y el Espíritu Santo viene y posa sobre ellos y todos son llenos del Espíritu Santo. La promesa de Jesucristo se cumple, hermanos, aquí. Así que ahora el Espíritu Santo, hermanos, a partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo mora en cada creyente, por lo que nosotros, hermanos, no deberíamos de prescindir del Espíritu Santo, no deberíamos hacerlo a un lado, no deberíamos olvidarnos de esto, deberíamos tomarlo mucho más en cuenta, hermanos, y no descuidar la enseñanza, hermanos, que la palabra de Dios nos da sobre el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual dice está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ninguno de nosotros ignora esta enseñanza de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros ignora esta doctrina del Espíritu Santo. Todos sabemos que nuestro cuerpo se ha venido a convertir, hermanos, en el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Y aquí en el capítulo 6, versículo 19, el apóstol hace esa pregunta. ¿Lo ignoras? Claro que no, hermanos. Todos lo sabemos, lo enseñamos a nuestra iglesia, a la congregación que ministramos, lo enseñamos a los hermanos y le decimos que deben de cuidar su vida personal, su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Así que no debemos, hermanos, olvidarnos de esto. Por esa razón Dios nos ha dado al Espíritu Santo para capacitarnos. En segundo lugar, porque por nuestra condición, Dios, hermano, nos ha dado al Espíritu Santo para capacitarnos, porque por nuestra condición no podríamos hacer la obra que se nos ha encomendado. Esto lo vemos en la vida y ministerio de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, estaban preparados porque habían pasado su tiempo de preparación con el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, y ellos habían sido testigos, hermanos, de primera mano de la obra, del poder de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros que Él hacía, de su vida íntima y personal que tenía con el Padre. Ellos habían visto esto, ellos habían escuchado las enseñanzas del maestro, ellos habían visto su ejemplo, hermanos, y habían experimentado su poder. Preparados lo estaban, intelectualmente conocían lo que Cristo les había enseñado, tenían la experiencia, hermanos, de haber estado con ellos. Así que ellos estaban preparados. Sin embargo, así como los profetas en el Antiguo Testamento que Dios llamaba, hermanos, y eran capacitados por el Espíritu Santo, eran ungidos por el Espíritu Santo, los apóstoles necesitaban también, hermanos, la unción del Espíritu Santo.
En Isaías capítulo 61, versículo 1, el profeta declara esta verdad y reconoce que es el poder del Espíritu Santo, hermanos, quien lo capacitaba a él para sacar adelante, para cumplir con la tremenda responsabilidad. Dice ahí 61:1 de Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero Isaías, hermanos, vemos aquí que tiene una responsabilidad enorme: predicar y todo lo demás que había venido diciendo. Pero él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Los apóstoles, hermanos, necesitaban también la unción del Espíritu Santo, que los capacitaría para la gran obra y para la tremenda responsabilidad que tenían por delante. Por esto, hermanos, antes de ascender al Padre, nuestro Señor Jesucristo les aconseja y les dice, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que se cumpla la promesa. Si los discípulos, hermanos de Jesús, que tuvieron esa interacción con el Maestro, que pudieron, hermanos, ser testigos de primera mano del poder y de la obra y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudieron experimentar la presencia, hermanos, y la gloria de nuestro Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos, hermanos, en nuestras fuerzas, con nuestra habilidad, con nuestros talentos? ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que podemos nosotros sacar adelante la responsabilidad de llevar, hermanos, el evangelio, de evangelizar y ganar a todo el mundo para Cristo, de establecer iglesias, de abrir misiones, de tener tantos ministerios? ¿Qué nos hace pensar que podemos? Quizá podríamos empezar, hermanos, pero nada que sea fundada sobre la arena, porque eso es fundar en nuestra carne. Fundar en la arena puede permanecer. Tenemos que poner el fundamento correcto, hermanos, y el fundamento correcto es Cristo, es el Espíritu Santo ayudándonos a ir haciendo la obra perfecta de Dios. Esto lo vemos también, hermanos, mire, allá en Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjense lo que dice ahí: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vemos, hermanos, que nosotros no podríamos hacer la obra que se nos ha encomendado si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Lo vemos en la vida y ministerio de los apóstoles, pero también, hermanos, lo vemos en la elección de los que Dios ha querido escoger para que le sirvan. Porque Dios, hermanos, en su soberanía ha decidido salvar al mundo, dándonos a nosotros, dando a su pueblo, hermanos, esta responsabilidad de llevar el mensaje de salvación, hermanos. Pero notemos lo que dice versículo 22 en adelante: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora viene la lista en donde nosotros entramos, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto es una gran verdad, hermanos. No somos muchos sabios, no somos muchos poderosos, o alguien viene de la nobleza. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios en su soberanía ha decidido, hermanos, usarnos a nosotros. No a los sabios, no a los poderosos, no a los nobles, sino a lo necio de este mundo, a lo débil y a lo vil de este mundo y a lo menospreciado de este mundo, entre los cuales sin duda estamos usted y estoy yo. Hermanos, por tanto, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestras habilidades, no es con nuestros... o con tus, más bien, porque no puedo decir que yo tengo dotes de elocuencia. Pero hay algunos que son muy elocuentes, pero no es con tus dotes de elocuencia, sino con la sabiduría de Dios, sino con la guía y la capacitación que recibimos, hermanos, de parte del Espíritu Santo de Dios, que ha puesto en nosotros, que mora en nosotros. Sin embargo, con todo eso se requiere de algunas condiciones adecuadas para que el Espíritu Santo actúe capacitándonos para su obra. El Espíritu Santo de Dios ha sido dado para capacitarnos, porque no podemos nosotros hacer la obra que se nos ha encomendado por nosotros mismos. Sin embargo, se requiere, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda manifestar su poder, pueda actuar capacitándonos, hermanos, para que su obra avance, necesitamos algunas condiciones adecuadas en nuestra vida y en nuestro ministerio para que el Espíritu Santo actúe capacitándonos para su obra. Solamente dos voy a mencionar rápidamente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios así, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que notamos aquí, que nos dice el apóstol Pedro, es que Dios, nuestro Dios, tu Dios, es un Dios santo. Él habita en la santidad, en la gloria de su santidad. Y como Él es santo, nosotros deberíamos también ser santos, también buscar, hermanos, la santidad en nuestras vidas. Esta es una de las condiciones necesarias y para mí de las más importantes que necesita el Espíritu Santo para actuar con poder en nosotros. Y el verso 16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No solamente porque el Dios al que servimos, amamos, hermanos, y predicamos es santo, deberíamos nosotros ser santos, sino porque ese Dios también nos manda a nosotros el ser santos. Es un mandamiento, hermanos, por lo tanto yo tengo que buscar la santidad en mi vida. Es importante, hermanos, buscar la santidad en nuestras vidas, porque solamente así puede obrar el Espíritu Santo. Cuando hay cosas que estorban, cuando hay cosas, hermanos, que están estorbando en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo no se puede manifestar.
tenemos, hermanos, que buscar la santidad en nuestras vidas. No recuerdo quién les va a predicar sobre esto. Es importante. La otra, hermanos, es una vida de oración y comunión con Dios. Además de la santidad, la oración es importante para el creyente. En Mateo capítulo 26, versículo 41, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, antes de ir a la cruz, esa noche, hermanos, previa a su arresto, Él está padeciendo, está cargando en su cuerpo ya con todo el pecado, con toda la maldad. Y Él abre su corazón y le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que quédense aquí, estando ahí en el huerto de Getsemaní. Le dice: quédense aquí y oren. Oren por mí, oren conmigo. Toma a Pedro y toma a Juan, Mateo capítulo 26. Toma a Pedro, toma a Juan y a Jacobo su hermano y los lleva un poquito más allá. Y a ellos tres hermanos le dicen: ¿saben qué? Ayúdenme, oren conmigo. Quédense aquí ustedes también a orar, otro grupo de oración, mientras yo voy un poco más allá y oro también. Así que deja a sus discípulos ahí orando en dos grupos. Él se va y cuando regresa una hora después, parece que así es, los encuentra, hermanos, dormidos. En el versículo 40, vino y los halló durmiendo, dice. Ahora en el versículo 41, hermanos, después que Él aparentemente les reprende, porque imagínense, hermanos, Él está cargando en ese momento toda la maldad del ser humano, todos nuestros pecados. Está angustiado, necesita sentir el apoyo de los suyos. Y de repente, Él, pensando que están apoyándolo en oración, llega y los encuentra dormidos. Le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y entonces les aconseja lo siguiente, le dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la otra condición necesaria para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, capacitarnos, hermanos, para ministrar en su obra, es una vida de oración y comunión con Dios. Esto es muy importante, hermanos. Jesús, el Maestro, oraba continuamente por la noche. Antes de que amaneciera en la madrugada, Él ya estaba orando en un lugar aparte. Él siempre que no tenía nada que hacer, porque siempre estaba ocupado. Así que cuando tenía un tiempo para Él, hermanos, lo dedicaba a la oración. Y si el Maestro de Maestros, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, hermanos, necesitaba la comunión con Dios, necesitaba la oración, ¿qué nos hace pensar también a nosotros que podemos sacar adelante la obra, los compromisos, la predicación, la enseñanza, el evangelismo, el discipulado, el impactar la vida de otros en nuestras fuerzas y sin la necesidad del Espíritu Santo? Y sin la necesidad de orar. No, hermano, necesitamos la oración en nuestras vidas. Así que diariamente debemos tener un altar como Abraham, que donde quiera que iba, levantaba un altar para tener comunión con Dios. Un altar personal en nuestras vidas, en donde cada día vayamos, hermanos, y nos llenemos del Espíritu Santo y nos impregnemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando prediquemos en ese poder. Y que cuando hablemos, hermanos, hablemos las palabras de Dios, como dice el apóstol Pedro. Fallamos ahí, hermanos, porque no estamos practicando una vida santa y una vida de oración y comunión con nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, andar en luz, hermanos, significa tener esa comunión continua con Dios.
tener esa comunión continua con Dios, andar con nuestro Señor. Si andamos en luz con Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El resultado es la comunión con los demás y esa facilidad para ello. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De ahí parte todo, hermanos. Si desarrollamos una vida, una relación personal, íntima, estrecha y continua con nuestro Señor Jesucristo, estaremos logrando santidad en nuestras vidas. Santidad en nuestras vidas. Por lo menos son dos condiciones. Hay otras que podríamos mencionar, pero se desprenden de estas dos. De una vida de oración y comunión con Dios. De una vida santa. Como siervos de Dios. Como pastores. ¿Cuánto requerimos en nuestras vidas estas condiciones, hermanos? Y por último, el alcance que puedes lograr cuando permites que sea el Espíritu Santo quien actúe en tu vida, capacitándote para su obra. El alcance que puedes lograr, hermanos, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo quien actúe en nuestra vida, capacitándonos para ministrar en su obra, lo vemos en algunos ejemplos. 4 voy a mencionar rápidamente, ahí en Hechos capítulo 2, hermanos, por favor, capítulo 2, Hechos capítulo 2, tenemos a Pedro y a los apóstoles. Dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí están ellos, hermanos, los apóstoles, encerrados, expectantes a ver qué pasaba, temerosos. Pero de repente cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, los vemos ahora activados. Los vemos comenzándose a activar. Los vemos predicando la palabra de Dios. Y en ese mismo día, hermanos, dice el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar con denuedo, con facilidad. El temor desapareció, el miedo desapareció, hermanos, y empezaron a predicar con poder en el Espíritu. Y ese mismo día se añadió a la iglesia como 3,000 personas. En el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, ahora la iglesia crecía. Ya no eran 120, ya no eran 3,000, ahora son más de 5,000, hermanos. Estamos hablando, si sumamos esto, una cantidad de más de 8,000 personas, hermanos, que ya conformaban la iglesia en Jerusalén. Ahora en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado. Rápidamente les comento aquí, hermanos, los discípulos, Juan y Pedro, habían sido encarcelados, habían sido amenazados, habían sido ellos atemorizados, hermanos, por las autoridades religiosas para que no siguieran predicando a Jesucristo. Cuando los dejan en libertad y vienen ellos ahí, hermanos, le cuentan a los hermanos que están reunidos y le dicen esto y esto y esto nos hicieron y nos dijeron. Los hermanos inmediatamente se ponen de rodillas, empiezan a clamar a Dios, y versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, perdón, hermanos, se nos fue la luz. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una vez que oran, hermanos, dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo. Ya estaba el Espíritu Santo en ellos.
Pero ahora, hermanos, al empezar a orar, al estar en esa comunicación con Dios, son llenos del Espíritu Santo y luego los vemos hablando con denuedo, hablando con toda facilidad, hablando sin temor la palabra de Dios. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El resultado y la multitud. Ya no se nos da un número. Antes se nos dijo, Hechos 1:15, 120. Hechos capítulo 2, versículo 41, 3,000. Capítulo 4, versículo 4, como 5,000. Ahora, hermanos, ya no se nos da un número específico, sino que se nos dice la multitud. Multitud. Y en el versículo 14 del capítulo 5 dice de esta manera: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creciera el número de los discípulos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Qué tremendo, hermanos, cuando te dejas usar por el Espíritu Santo. Quizás no vas a ganar multitudes, pero la obra no se estanca, la obra no se detiene. Continuamente, cada año por lo menos hay bautismos, cada año se están añadiendo a la iglesia personas. La obra no se queda estancada. Necesitamos entonces, hermanos, con urgencia el poder, la llenura, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedro y los apóstoles en Jerusalén lograron la conversión de miles de personas. Otro de los ejemplos en Hechos capítulo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios, el tiempo se me está terminando. Dice ahí, hermanos, capítulo 8, versículos 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí tenemos a Felipe en Samaria. Conocemos la historia y se llevó a cabo un gran avivamiento en Samaria. Es posible, hermanos, que se estableció una iglesia local ahí, porque este hombre lleno del Espíritu Santo decidió ir y predicar en ese lugar. Luego fue llamado por Dios al desierto, hermanos, donde evangelizó un funcionario de Candace, de la región de Etiopía en África, hermanos. Este hombre llevó el evangelio allá. Se dice que todavía existe evangelio, hermanos, en esa región. Otro de los ejemplos, capítulo 11, Hechos capítulo 11, hermanos. Dice la escritura ahí en el versículo 22, 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Los hermanos que habían sido perseguidos, que habían salido huyendo de Jerusalén a causa de persecución. Algunos predicaron a los griegos solamente, a los judíos solamente, pero otros abrieron el evangelio a los gentiles, y los griegos, hermanos, estaban siendo ganados para Cristo. Cuando escucharon esto, enviaron a un varón para que fuera a supervisar, y tenemos aquí a otro hombre. Dice la escritura ahí, hermanos, Bernabé fue enviado por la iglesia, versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé fue por Pablo, hermanos, lo trajo y juntos se congregaron a la iglesia. En ese lugar se les llama cristianos por primera vez. Y al capítulo 13 vemos que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y se nos da la lista para el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, Bernabé, Pablo, organizan una iglesia ahí en Antioquía,
iglesia, hermanos, que llegaría a reemplazar a la iglesia de Jerusalén como el primer centro misionero mundial. Todo lo que Pablo, hermanos, y Bernabé hicieron en el primer viaje y después Pablo y sus compañeros en el segundo y tercer viaje, gracias, hermanos, a esta iglesia. Pero Bernabé fue quien, lleno de el Espíritu Santo y de fe, hermanos, llegó para organizar esa iglesia. Y una gran multitud fue añadida. El último de los ejemplos, hermanos, Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Hubo conflictos dentro de la iglesia por el crecimiento enorme de la congregación. Así que los apóstoles recomiendan a la iglesia elegir a varones llenos de fe. Dice versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y eligieron, hermanos, ahí en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, hermanos, fue elegido para servir a las mesas, para servir a la congregación, y lo vemos predicando enseguida. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no te puedes quedar sin hacer nada. No te puedes quedar sin estar ahí, hermanos, sin hacer nada. Tienes que hacer algo porque el Espíritu Santo te impulsa a hacer la obra. Esteban en el verso 8 dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban solamente impactó la vida de un hombre. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Saulo de Tarso, que más adelante se llegaría a convertir en el apóstol Pablo. Este, perteneciente al Sanedrín, hermanos, consintió en la muerte de Esteban, dice en el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Por eso pusieron la ropa de Esteban ahí a los pies, hermanos, del apóstol Pablo. Estoy seguro, hermanos, dice la Escritura, que ellos los estaban aquí juzgándolo, acusándolo, no podían resistir a la gracia y al poder de Esteban. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Pablo fue testigo de esto. Pablo consintió en su muerte. Años más adelante, Cristo confronta al apóstol Pablo. Él se convierte al cristianismo y empieza a predicar. Pero estoy seguro, hermanos, que ya esta escena había impactado la mente y el corazón del apóstol Pablo. Cuando él se convierte al cristianismo, esto que él había hecho, hermanos, lo atormentaba y al mismo tiempo lo ayudaba para cumplir y sufrir, no importando la situación, para ir adelante. Quizá, hermano, no podamos impactar mucha gente y hacer grandes cosas para Dios, pero si solamente puedes impactar la vida de un joven como Pablo, qué tremendo, hermanos. Pero tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos capacitar para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, como ven, podemos concluir que cuando es el Espíritu Santo el que actúa en nuestras vidas y en nuestros ministerios, es cuando la obra de Dios avanza. Creo que deberíamos, hermanos, buscar más depender del Espíritu Santo, reconociendo nuestra condición imperfecta de humanos, que necesitamos, hermanos, cada vez más al Espíritu Santo para capacitarnos y así ministrar como se debe. Pero no olvidemos que se requieren condiciones importantes como la santidad para que Él pueda actuar. Solo así, hermanos, podremos darnos cuenta. Solo así como podremos empezar a ver cómo la obra de Dios avanza sólidamente
por el poder del Espíritu Santo. Déjate usar por el poder del Espíritu. Que el Señor les bendiga.